Ojeda Palacio. Presente. Señora Lina Álvarez Sánchez. Presente. Señor Óscar Alberto Loza Rodríguez. Presente. Señor Egidio de Jesús Álvarez. Presente. Señora Sandra Milena Álvarez Pico. Presente. Señor Juan Carlos Aranda Salazar. Señor Luis María Verga Montoya. Presente. Señor Jorge Andrés Fernández Castillo. Señor Carlos Alberto Fernández Pérez. Señor Nolasco Antonio Jiménez Miguel. Presente. Señor Juan Gabriel José Paz. Presente. Señor Francisco Javier Sánchez. Presente. Señor Antonio Jesús Pérez. Presente. Señor presidente, que por Declaro abierta la sesión. Yo puedo, secretaria, continúe con la orden del día. Cuarto, intervención del doctor Juan Felipe Sierra, asesor jurídico, Bueno. quien fue invitado para informar de manera detallada en que va la defensa del municipio respecto a los fallos judiciales que cursan en contra del mismo. Muy buenos días, doctor Juan Felipe. De antemano, pues, le agradecemos el haber asistido a esta invitación que le hemos hecho para que nos diga a conocer en qué va los fallos que van en contra del municipio, y bien pueda tiene la palabra. Muchas gracias, señor concejal. Primero que todo, darles un cordial saludo y agradecerles por este espacio que se nos brinda el honorable Consejo Municipal. Yo vengo en representación de la doctora Consuelo Robledo, que por razones personales no pudo asistir a esta presente sesión. Procederé entonces a dar un informe de los procesos que actualmente cursan en el municipio. El primero, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, cursa una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que el municipio es demandado por la Cooperativa de Caficultores de Salgar. Ese proceso se originó debido al cobro de unos impuestos que el municipio le cobró a la mencionada cooperativa, y la cooperativa en su demanda argumenta que no tiene por qué pagarlos porque el café que ellos compran no solo es de Concordia, sino que es de unos municipios vecinos como el caso de Betulia, Orrao y de Salgar. En ese sentido, la administración municipal del municipio responde diciendo que independientemente de dónde sea el café que ellos compran, ejercen una actividad de comercio dentro de la jurisdicción de Concordia, y por tal están derechos a tributar por ese concepto. Con la Cooperativa de Caficultores de Salgar hay 3 demandas por esa misma situación, una por el año 2012, 2011 y 2010. De esas demandas ya se falló una el pasado 14 de abril, donde el tribunal revocó el fallo en primera instancia en la que el juzgado administrativo había condenado al municipio, y consecuentemente le da la razón al municipio y dice que el municipio le facturó en debida forma y conforme a la ley a la Cooperativa de Caficultores de Salgar. Entonces ahí quedan las otras 2 demandas, pero son como por los mismos supuestos de hecho. Otra demanda que el 9 de julio. Sí, bien pueda tiene la palabra con las. Señor presidente, buenos días. Buenos días. Yo diría, señor presidente, que por qué no esa demanda preguntábamos unas preguntas para ir evacuando demanda por demanda, si alguno tiene alguna duda. Porque decirlas todas y ya volver a preguntar de lo de atrás es como complicado. Yo diría que, por ejemplo, si alguien tiene dudas de alguna de esas demandas, pues preguntar y pasar a la otra, a la siguiente. Señor presidente, me parece pues que ¿Les parece, concejales? Ustedes bien puedan Nolasco a la pregunta pertinente. Esta demanda de la cooperativa de Salgar, ¿por cuánto está esa demanda? ¿Cuánto es el monto de esa demanda? O de las 2 demandas, pues, no, de las 2 no, de las 3, porque hay una que falló a favor, pero igualmente también tiene un monto. A ver, para el municipio como tal,
A ver, otro aspecto que me faltó como aclararles ahí, que la demanda en dinero no está valorada. ¿En qué sentido? Es una acción de nulidad del establecimiento del derecho, ¿cierto? La demanda que ganó el municipio, ¿qué va a permitir? La cooperativa de caficultores de Salgar no ha cancelado esos dineros al municipio. Como el municipio, tengo entendido, contrató una persona para hacer los cobros coactivos, ya con esa demanda, esa persona se va a encargar de hacer el cobro coactivo. El monto ahí sí no se lo sabría decir, porque igual ahí cursa unos intereses de mora que ya eso lo valorará también tesorería. Entonces, en ese sentido, sí no le podría decir los montos. Pero yo no sé si de pronto ya debe tener algo establecido, porque o sea, eso no está ganando intereses, o sea, eso está en una demanda por un monto total o no, está abierta, que los intereses vayan sumando y en el momento del fallo se nos agranda eso y entonces... No, pero el municipio ahí no tendría, como la cooperativa de caficultores de Salgar no le ha cancelado al municipio, en caso de que se declare eventualmente donde el municipio pierda una demanda y pierda y se le ordene, no, el municipio no tendría que devolver dinero porque no los ha recibido, dejaría de percibir. En cuanto a una y en la otra, en cuanto el municipio le debe a la cooperativa de Salgar, en esa sí deberíamos de saber más o menos cuánto es. Venga, el municipio le debe a la cooperativa. O sea, no es unos dineros que el municipio le cobró a la cooperativa y que ahora la cooperativa es la que manda al municipio. Por eso, la cooperativa le cobra al municipio, pero es que el municipio le cobra a la cooperativa, pero la cooperativa no los ha cancelado. Lo que hizo fue demandar la nulidad de ese cobro y demandó el acto administrativo por medio del cual se ordena ese cobro para no cancelarlos. Donde se declare la nulidad de ese acto que le cobra al municipio, ya el municipio, como la cooperativa no le ha pagado al municipio, el municipio no tendría que reembolsarle dinero, dejaría de percibir esos dineros. ¿Sí me entiende? Ese con mayor detalle sí lo darían en tesorería, que saben cuál es pues que liquidarían con la persona el contratista que hace el cobro coactivo, a cuánto ascendería ese monto. Como una duda que se ya, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro concejal tiene algo o alguna pregunta relacionada con esta primera demanda que nos plantea el asesor? Bien, pueda continúe. El municipio de Concordia, por incumplimientos contractuales, expidió la terminación unilateral del contrato con Caprecom. Entonces Caprecom también interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El pasado 9 de julio salió el fallo del tribunal en favor del municipio de Concordia, donde dice que se resolvió el contrato conforme a la ley y le da la razón al municipio. En ese sentido, Caprecom la semana pasada apeló. Ese fallo ya irá, ese proceso, como se apeló, irá al Consejo de Estado. En ese no hay más otros detalles como que tenga que decir, no sé si ustedes tienen alguna duda frente a ese Caprecom. Señora vicepresidente. Y en este sentido, doctor, digamos ya un primer fallo que fue a favor del municipio, ya pues en la apelación, digamos teniendo en cuenta lo que se ha defendido en esa primera instancia y frente al fallo, ¿qué posibilidades hay que
al ir al Consejo de Estado, teniendo en cuenta lo que ocurrió ya en esta etapa inicial, en esa segunda etapa, ¿hay probabilidades más a estar en favor del municipio o qué posibilidades hay ahí frente al proceso? Pues uno como abogado del municipio, uno es optimista puesto que ya el tribunal también ya dio un concepto en primera instancia en favor del municipio. Entonces eso nos da gran posibilidad y consideramos que en ese proceso existen pruebas y hay argumentos que demostraron en su debida forma que Caprecó hizo un incumplimiento en la atención de los usuarios del municipio de Concordia. Igual es muy relativo uno decir se va a ganarse, porque en el mundo estamos y una cosa dice la ley y otra la jurisprudencia. Depende del juez del Consejo de Estado que emite, pero ya por lo menos se ganó una primera batalla que fue la primera instancia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, para continuar. Hay otro caso que es con el señor Orlando de Jesús Álvarez. Ese es el caso que en la última sesión del consejo la doctora Consuelo les hablaba de eso fue aquí en la carretera, que anteriormente había un relleno sanitario y que hubo un derrumbe y que el señor tuvo el derrumbe y se le advirtió al señor y el señor decidió pasar en el carro y volvió el derrumbe, se agudizó el derrumbe y se lo llevó y el señor perdió la vida. En ese sentido, pues, de la última invitación de la doctora Consuelo a esta sesión sigue el proceso de despacho para fallo. El 12 de marzo se presentaron los alegatos finales donde el municipio argumentó que una vez el municipio entregó el relleno sanitario se cumplió con todas las normas técnicas que exigía por Antioquia del plan de manejo del relleno, donde se me escapa el nombre técnico, pero es cuando ya se entrega el proceso de reforestación de esa parte. Igual también existe en el sumario prueba fehaciente, declaraciones donde decían que la vía que ya estaba chorreando piedras cuando el señor decidió continuar. Y el argumento de fondo también que el municipio presentó fue que esa vía es del orden departamental. Por tal es el departamento, él encarga, por ser una vía secundaria, por tal es el departamento quien tiene a su cargo el mantenimiento de esa carretera. Entonces esos fueron los argumentos que presentó el municipio. Consideramos que el municipio puede tener gran probabilidad de salir exento de esta demanda por ese argumento. Es una vía departamental donde le corresponde al departamento hacer el mantenimiento. Y en el proceso habían certificaciones de Corantioquia donde dice que el municipio entregó el relleno sanitario y que cumplió con el plan de manejo. Entonces, en ese sentido no se podría argumentar negligencia por parte del municipio. Señor presidente. Sí, en parte la palabra. Pero ahí hay dos demandas, ¿cierto? Por ese mismo caso. Que es una del señor que usted acaba de mencionar, ¿de quién? De Orlando de Jesús Álvarez. Y la otra interpone quién es. Que son dos demandas, tuvieron dos muertos en el accidente. María Gladys Colorado. Son dos demandas, pero entonces
¿Son individuales, todas dos, o van en una sola? No, son dos individuales. Son dos individuales. Por los mismos hechos, pero el argumento es igual, Es el mismo para los dos. es el mismo para los dos. Es una vía que corresponde al departamento porque es una vía que unía dos municipios. Y tenía fallo para el mismo día a las 12 de marzo. Que va a fallo. No, vean, hay una que ya está como corresponde. Allá en el tribunal fallan por salas. ¿Qué es hacer sala? Que 3 magistrados se reúnen, hay un magistrado ponente que presenta el proyecto de sentencia a los otros 2 magistrados y los otros 2 magistrados aprueban ese proyecto de sentencia o habrá uno que salve el voto. Por ejemplo, entonces son 2 casos distintos, 2 radicados distintos y tienen magistrados ponentes distintos. El uno es el doctor Juan Guillermo Argelán y el otro es el doctor Jairo Jiménez. El uno ya estaba está desde hace días para fallo, ya se habían presentado alegatos finales cuando la doctora Consuelo llegó. Cuando está para fallo ya no le dejan a uno el expediente hasta que salga la sentencia. Y en este que les mencioné se presentó alegatos finales de marzo. Ya pasó a despacho para fallo. En caso de que fallara en contra del municipio, usted apelaría, ¿cierto? Hay que mirar cómo sale el fallo en primer lugar, pero por los argumentos que les acabo de mencionar, de que es la vía secundaria, de que fue negligencia del señor porque Dios está, consideramos que hay argumentos para apelar. Consideramos que hay argumentos que pueden demostrar que le asiste razón al municipio. Con mucho gusto. Bien, pueda continuar, doctor. Bueno, hay otro proceso de nulidad interpuesto por la señora María Lilia Montoya. Ese caso era de un trabajador del municipio que era, un pensionado. Él como que, pues les cuento la historia, ustedes deben saber cuál es el señor. Es un señor, le decían, que manejaba la volqueta, no sé. Pues el señor era casado y se había dejado con la señora, pero nunca había formalizado divorcio ni nada. Y convivía en unión libre desde hace muchos años con otra señora que fue con la que tuvo los hijos. Resulta que el señor murió y le dieron la pensión, fue a la esposa, no a la compañera permanente con la que tuvo los hijos. Entonces en la demanda la señora ataca la nulidad de ese acto administrativo argumentando que existe jurisprudencia de la Corte donde dice que cuando hay convivencias simultáneas, cuando hay esposa y compañera permanente, se debe reconocer la pensión por mitad para las dos. En ese sentido, ese caso, ¿qué puedo decir yo de ese caso? A la demandante le asiste la razón en cuanto a que acredita el tiempo de convivencia con el señor, acredita que tiene hijos con el señor, las declaraciones dicen que la conoce desde hace mucho tiempo y que sí, que lleva casi toda una vida conviviendo con el señor. Ahí, ¿qué puede afectar eso al municipio? Que la demandante solicitó que se le reconociera los montos de pensión desde la muerte del señor, fuera de la nulidad en el restablecimiento
que se les reconocieran debidamente indexados y con los intereses debidos las mesadas pensionales desde la muerte de su compañero permanente. En ese caso se presentaron alegatos finales ahorita el 1 de agosto. ¿Qué alegó el municipio ahí? Efectivamente, consideramos que había mucho respaldo probatorio en decir que ella era la compañera permanente del señor. Entonces, en ese sentido no se atacó. La defensa estuvo más enfocada en que el Código Contencioso Administrativo estipula un tiempo de caducidad para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. También dice que en esa caducidad dice que cuando existen prestaciones periódicas, la persona puede demandar en cualquier tiempo. Entonces no hay caducidad, pero que a su vez, como puede demandar en cualquier tiempo, no estará exenta de devolver de reconocimiento de pagos frente a terceros de buena fe. En ese sentido, también el proceso se observa que el municipio ha estado pagando la pensión a la cónyuge, a la compañera, a la esposa, desde el momento que se le reconoció la pensión, ha estado pagando puntualmente. Entonces, frente a ese artículo, el municipio se defiende diciendo que no hay lugar al reconocimiento de mesadas retroactivas, porque la misma norma lo dice. No sé si tienen alguna duda. Permiso, señora vicepresidente, primero, doctor. Y en este sentido, en la defensa que tiene el municipio de que no pueden haber mesas retroactivas, y si en algún momento esta demanda que hace la compañera permanente llegue a fallar a favor de ella, entonces tienen que dividir la pensión entre las dos. Pensión entre las dos, entre la esposa y la compañera. Y no habrían más, o sea, solo es la pensión y no habrían dineros, digamos, por aparte para pagar. Que tenga que pagar el municipio sí. Más. Pues esa fue una pretensión de la señora. Sí. Diciendo que tenía que le paguen todo lo que ha dejado percibir desde la muerte del señor. Entonces el municipio se defendió en ese sentido. Frente a que sea compañera permanente del señor, pues no se alegó nada. Se atacó, fue lo que le acabo de decir, se atacó esas mesadas que la señora ha dejado percibir, diciendo que el mismo artículo, la misma norma establece que no habrá lugar a reconocimiento de mesadas cuando existan terceros de buena fe, que en este caso es la esposa. Entonces, esperamos, la defensa espera que únicamente se ordene que se le reconozca la mitad a la demandante y que a partir del fallo ya se le reconozca mitad a uno y mitad a la otra. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, pueda continuar. Existe una demanda de acción contractual contra el señor Jorge Alberto Otero. En esa el municipio figura como demandante. Este señor era un ingeniero que el municipio contrató para hacer el parque. El parque fue construido por etapas y frente a la etapa que le tocó al señor, el municipio argumentó incumplimiento del contrato porque la piedra, en las especificaciones técnicas que exigía planeación, que la piedra del parque fuera así como, la ingeniería no mucho, fuera así parejita. Y el señor incumplió porque las piedras están así como salidas y eso causa que mucho accidente de los peatones. El municipio en ese sentido, en la demanda, inicialmente hizo una pretensión por 24 millones de pesos, pero también dijo,
o las que en las que o el monto de perjuicios que se demuestren dentro del proceso. Era la pretensión 24 millones de pesos o las que se demuestren dentro del proceso. Resulta que dentro del proceso se demostró que hubo el perjuicio, que hubo el incumplimiento contractual por parte del municipio. El municipio entonces ganó el proceso y condenaron al municipio al pago de 24 millones de pesos. Al señor a cancelarle al municipio 24 millones de pesos. Pero el municipio apeló. ¿El señor apeló? No, el municipio. ¿Por qué apeló el municipio? Porque si bien el municipio ganó, dentro del proceso se acreditó un perjuicio de 104 millones de pesos y al señor se le condenó únicamente por 24, porque como la pretensión decía, condénese a perjuicios valorados en 24 millones o los que se muestren dentro del proceso, y se demostró por informe pericial que era un perjuicio de 104 millones de pesos, no de 24. Entonces el municipio, a pesar de haber ganado, apeló esa decisión. Está en apelación desde el 5 de diciembre del año pasado. Está en apelación. Sí, nosotros hicimos la apelación, está en el tribunal. Esos son los procesos que tiene el municipio de Concordia en el tribunal. Ya vamos para los que están en los juzgados administrativos. En los juzgados administrativos existe la demanda de este señor Orlando de Jesús Agudelo Laverde. Ese es el caso del señor que iba caminando con una hija y se voló una vaca del matadero y que supuestamente lo acorrió y lo mató. Bueno, ahí en ese proceso hay varios testimonios donde hay gente que dice que la vaca lo cogió y lo elevó 2 metros, como también existen declaraciones como la misma hija que estaba con él, que dice que en ningún momento lo tocó. En ese proceso se pidió un informe pericial y el perito estableció que de todas maneras el señor sufría de problemas cardíacos y que de todas maneras le iba a dar el infarto. Consideramos que con esa prueba nos vamos a pegar de esa prueba y de la declaración de la hija, que era la que estaba presente con él en el momento, que dice que en ningún momento la vaca lo tocó y que igual de todas maneras por su patología cardíaca le iba a dar el infarto. Así dice el informe del perito. Entonces nos vamos a apoyar en esa prueba técnica al momento de presentar alegatos. No sé si tienen alguna duda. Tiene la palabra el concejal Antonio. En esa prueba el perito dice cuándo le iba a dar, probablemente cuándo le iba a dar el infarto. No dice cuándo le iba a dar el infarto. Cuándo probablemente. Pero sí, por ejemplo, que descarta que haya sido pues por un golpe o que haya sido por el susto de ver la vaca que pasó por el lado. Él descarta eso, no dice es que se va a morir mañana, pasado mañana. No lo dice, pero descarta esas dos posibilidades, esas dos hipótesis. Descarta esas dos hipótesis. Gracias. ¿Algo más, concejal? Bueno, Bien, puedo continuar. Existía una demanda que interpuso el municipio
contra un exalcalde, Carlos Mario Ortiz Villa, porque cuando él fue alcalde no pagó el impuesto vehicular, el impuesto a unos vehículos que tenía el municipio. Entonces el municipio tuvo que reconocer, como es un impuesto de índole departamental, tuvo que reconocer unos intereses. Entonces, por esos intereses demandó a este señor Carlos Mario Ortiz Villa. Ese proceso ya fue fallado y fallaron en favor del señor, porque en la acción de repetición se tiene que probar la mala fe y la negligencia del funcionario. Y en ese sentido, el fallo que había condenado al municipio, el acto administrativo que había ordenado al municipio cancelar esos impuestos vehiculares y esos intereses moratorios, no mencionó nada sobre la responsabilidad que en su defecto había podido tener el funcionario público, y en ese sentido como el acto administrativo no lo dijo, el juzgado estableció que exentó de responsabilidad a este exalcalde por ese concepto. Tiene la palabra del presidente primero, si pueda. ¿Cuánto era el monto? No, los intereses. Sí, pueda. ¿Cuánto era el monto? No, los intereses eran poquitos. Eran como 200, 300 mil pesos. No eran considerables. Los intereses no eran considerables en este proceso. Sino que muchas veces la Contraloría también le exige al municipio efectuar las acciones de repetición en su momento. Entonces, se hizo más que presumimos, porque no estamos en esa época, que se hizo la demanda para salvar responsabilidades al alcalde. Se dio el 24 de mayo de este año. Existe otra acción popular, de Luis Alejandro Sevillanos. Él establece que en el municipio de Concordia no hay adecuaciones físicas para el acceso de discapacitados. En ese cual pues consideramos que el señor no tiene razón, porque uno ve que a la entrada de la alcaldía hay rampas y tiene acceso a las oficinas de atención al público. Entonces esperamos que en esa no se le dé la razón al proponente, sino que la acción popular anteriormente establecía, la norma anteriormente establecía que por interponer una acción popular y en caso de que fallara a favor de que la interpusiera, se le reconocía unos incentivos. Ya la norma cambió y la norma dice que ya no se le va a reconocer, como es para proteger derechos colectivos, no hay razón a reconocer esos incentivos. Entonces ya no es negocio para la gente interponer esas acciones populares. Entonces por eso también se ha mermado esas acciones populares, y por eso presumimos porque no tenemos certeza que ese haya sido como el motivo por el cual este señor haya interpuesto esa acción popular. Ante los juzgados en la jurisdicción ordinaria, en el Tribunal Superior de Antioquia en este momento hay dos procesos. El primero era el que se falló el año pasado, que se falló aquí en el juzgado del circuito,
promiscuo el circuito, que era un proceso laboral interpuesto por este señor Marceliano Laverde Gómez. Él era como un guardián de la cárcel. Sí. Era guardián de la cárcel. En esa demanda el señor pretendía que se le condenara al municipio a reconocerle la pensión, a reconocer la pensión, toda vez que cuando él fue separado de su cargo fue sin justa causa. El juez del circuito de Concordia en primera instancia falló a favor del municipio. ¿Y qué argumentó el juez? El juez argumentó que si bien el señor estaba solicitando se declarara la pensión sanción para que el municipio le pagara la pensión, le reconociera la pensión y se la cancelara, primero tendría que acreditar que fue despedido sin justa causa, y eso en ningún momento él demostró en el proceso que fue despedido sin justa causa. La defensa el abogado de él enfocó la demanda en argumentar que él cumplía con los requisitos para que se le reconociera la pensión, porque tenía tantos años de edad y en el sistema había cotizado las semanas que exige la ley, pero se olvidó del detalle de haber demostrado que fue despedido sin justa causa. Ese fue el argumento del juez. Otro argumento que el juez no lo menciona en la sentencia, pero fue un argumento que también se expuso por parte de la defensa del municipio, fue que en la pensión sanción las establece la ley para empleados, trabajadores oficiales, perdón. Y el señor, según el acto de nombramiento y según las funciones, no era trabajador oficial, sino que era funcionario público, porque los trabajadores oficiales, la ley dice que están destinados a ejecutar trabajos de obra y mantenimiento, y el señor en el acto de nombramiento estaba con otras funciones. Entonces el municipio también se pegó de ese argumento para decir que no le existía razón al reconocimiento de la pensión sanción. Ese proceso se falló el año pasado y el abogado señor Marceliano Laverde apeló, y como apeló se le concedió el recurso de apelación y pasó al tribunal, y hasta el momento no ha pasado nada en ese proceso, no han citado a nuevas audiencias, el tribunal todavía no ha sufrido ninguna situación, únicamente es asignado radical para el proceso. Y el segundo, que está en el tribunal, en el Tribunal Superior de Antioquia, en la sala laboral, fue el fallo con los obreros sindicalizados del municipio, que se falló ahorita el 17 de julio, se falló a favor del municipio. Ellos apelaron y están en este momento está en el tribunal. En ese proceso ordinario laboral de los obreros estuvo difícil.
ellos llamaron, en la audiencia se llamó a declarar al presidente del sindicato a nivel Antioquia, a Sintraofán, donde incluso que en esa época, por el paramilitarismo, se ejecutó una política de exterminio contra los sindicatos. Y también llamaron a declarar, se declararon familiares de las víctimas en ese proceso. Se mandó que se declaró un señor que él manifiesta que fue el que transportó a los obreros sindicalizados a una reunión con alias René. Él ya comentó que ese día a él lo llamaron y que él les hizo el viaje a esa reunión, los llevó y los recogió. Y también declaró una señora que era la hermana, declaró una señora que, me disculpan los nombres porque no conozco bien, pues, todavía como los llaman, una señora que me parece que trabaja en la biblioteca del municipio, que fue amenazada en su momento y que tuvo que ir del municipio por unos días. Doña Teresa. Y una que fue... Doña Lucely Blanco. Sí, doña Lucely, perdón, me disculpa que no identifico a las personas por el nombre. Y también declaró la señora declaró una hermana de un señor que era obrero del municipio y que lo desaparecieron. Baltasar, no sé, Belisario, que ella argumentó que porque Belisario iba a entablar una demanda en contra del municipio, lo desaparecieron. Ahí queda pues entredicha esa declaración, porque también pues otras declaraciones que era porque el señor había tenido como un problema en esos días con unas mujeres aquí en el parque, pues ahí no se sabría decir el por qué. ¿Cuáles fueron los argumentos del municipio en esa defensa? Los demandantes argumentaban que el despido fue sin justa causa porque ellos tenían un fuero sindical circunstancial, porque en el 2007 habían presentado, en el 97 habían presentado un pliego de peticiones y que el municipio no había dado respuesta, entonces que fue sin justa causa. También fue sin justa causa porque en ese momento había fuero sindical los miembros que estaban en la mesa directiva del sindicato. ¿Y cuál fue la defensa del municipio? El municipio dijo que, en primer lugar, atacó esos argumentos de la parte demandante diciendo que si bien había una solicitud por parte de los trabajadores sindicalizados, en 1998 se había realizado un laudo arbitral donde se le reconocían unas solicitudes al sindicato y donde en su parte final decía que los derechos laborales y solicitudes y peticiones que había hecho el sindicato y no estaban no estaban inmersas en la parte resolutiva, se consideraban como negadas. Entonces, con ese laudo arbitral, con ese documento, el municipio acreditaba que sí se había dado respuesta a ese pliego de condiciones que el sindicato exigía. Frente al fuero sindical por parte de los miembros de la junta directiva del sindicato,
En la defensa argumentó que ya había solicitó, la doctora ya les había comentado, que en el momento del despido el sindicato ya está disuelto, y está así disuelto por orden judicial, porque el juzgado de Urrao había ordenado la disolución, liquidación de ese sindicato, y en su momento, en esa audiencia de trámite se le solicitó al juez y el juez accedió como prueba, tener como prueba no solo la sentencia, sino todo el proceso de disolución del sindicato. Entonces ahí está la sentencia que ordenaba la disolución del sindicato, estaba todo el proceso de liquidación, donde se les nombra liquidador al sindicato y se aprueba la liquidación del sindicato, y estaba también como prueba la certificación por parte del Ministerio del Trabajo, que en ese momento no era de Protección Social sino de Trabajo, seccional Antioquia. Está la certificación que ordenaba la cancelación, donde se dice que, ¿verdad?, en cumplimiento a la orden judicial se cancelaba el registro sindical de sindicatos Intraofan subdirectiva Concordia. Entonces con eso se trató de desvirtuar el fuero sindical de los miembros de la Junta Directiva. Y el argumento de fondo por el cual el juez basa su sentencia en primera instancia fue la prescripción de la acción. Fue la prescripción de la acción porque ellos argumentaban que no habían demandado por físico miedo, porque si demandaban todavía existía la amenaza, pues, de ser asesinados por alias René. Y de hecho ellos aportaron al proceso una certificación donde alias René reconoce la desaparición de este señor Belzari. La fiscalía, ellos aportan un certificado a la fiscalía donde René se hace responsable del desaparecimiento de esa persona. La ley laboral dice que el término de prescripción se puede interrumpir por una sola ocasión, y que mandando un simple escrito al empleador reclamando sus derechos. Puede ser de cualquier forma, puede ser en un papelito a mano, no exige mayores requisitos. El asunto ahí es de que dentro del proceso habían dos solicitudes. El término de prescripción era por 3 años. En este sentido, se probó que existía, pues, hipótesis. Una fue que dentro de alias, desde que se desmovilizó alias René, se contaban 3 años para la prescripción. Entonces hubo una que desde que se desmovilizó el señor pasaron 3 años y no hicieron, de las 2 solicitudes hubo una que hizo el reclamo dentro de esos 3 años. Entonces, al hacer el reclamo interrumpió el término de prescripción, pero una vez, y de ahí se vuelven a contar otros 3 años. ¿Qué pasó? Que son 2 peticiones, entonces voy a hablar de las 2 por separado. La una sí se hizo desde el momento que se desmovilizó al día René, dentro de los 3 años hizo la reclamación administrativa, pero una vez hizo la reclamación administrativa se demoró más de 3 años en demandar al municipio. ¿Me entienden? Entonces, en ese entonces hizo la solicitud dentro de los 3 años después de que cesó la amenaza, pero después de haber interrumpido el término de prescripción
volvió a dejar vencer otros 3 años para demandar. Entonces, esa se cayó por eso. Y la otra reclamación administrativa que hicieron, que hizo un señor, fue porque una vez cesó la amenaza de alias René, dejó pasar los 3 años y ya hizo la reclamación administrativa de manera extemporánea. Entonces ya estaba prescrito la acción. ¿Qué argumentó el abogado del sindicato en la apelación? Consideramos que en segunda instancia el municipio tiene gran posibilidad de ganarla, porque el sustento en el recurso de apelación que hizo el abogado era que el abogado, como dice que el término dice, la norma dice, se interrumpe con el solo escrito del reclamo al empleador y el término se duplicará. Entonces, el abogado, la norma, como les digo, se interrumpe y empiezan a contar otros 3 años. Pero el abogado, pues, interpretó la norma de otra manera y así lo sustentó en el recurso de apelación. Digo que como se duplicará, entonces él entiende que a partir del momento en que se interpone la reclamación, no se cuentan otros 3 años, sino que se cuentan 6. Entonces esa fue la interpretación y el argumento que él expuso en la audiencia, en el momento que está poniendo el recurso de apelación. Consideramos que ahí existen grandes posibilidades de que esa sentencia de primera instancia a favor del municipio no se caiga, porque en nuestra interpretación es que una vez se haga la reclamación se cuentan otros 3 años, no 6, como dice. No sé si tienen otras dudas. Tiene la palabra el concejal Andrés. Gracias, presidente. ¿Dónde interpusieron ese proyecto? No, eso fue aquí en Bogotá. También No, la de la apelación, como el recurso de apelación va al superior jerárquico, está en el Tribunal Superior de Antioquia, en la sala laboral. Tiene la palabra el concejal Andrés. Eso, como el municipio todavía, la situación del municipio todavía está en tela de juicio, porque todavía no se ha resuelto nada en segunda instancia. Y el tribunal va a observar todo el material probatorio y a eso se les cayó un testimonio muy valioso que tenía. Y el juez del circuito no se los aprobó porque no especificaron qué era lo que él iba a declarar, sobre qué tema iba a declarar. Y el juez le dio este testimonio, no le sirve porque no explicaron de qué. Ese testimonio fue el señor que los transportó. Bueno, no, y otro testimonio, ellos llamaron a declarar al doctor Darío Cabile. Pero ese sí. Y entonces el juez se los tuvo, no se lo aceptó. Sí, pero porque ahí fue más defecto en la demanda, porque en la demanda ellos no, John Darío, ese señor Cabile, usted acá era el alcalde, era el alcalde, ¿cierto? Y ellos no especificaron en la demanda, no especificaron porque habían pedido ese testimonio. Entonces, en la audiencia de trámite, no fue en esta de juzgamiento, sino en la de trámite la vez pasada, que no, fue porque en la demanda no especificaron, no sustentaron bien las razones de conducencia y pertinencia de ese testimonio, que se pretendía con ese testimonio del señor John Darío Cabile de Esma. Y como en la audiencia de trámite el abogado titular no asistió, sino que le dio poder al otro abogado, al momento que el juez le preguntó al abogado el por qué pidió ese testimonio, el abogado suplente, por decirlo así, no supo qué decir, entonces ese se casó por eso. Y también el juez, perdón,
esa parte sí se me había como pasado por alto. En el testimonio de este señor que los transportó al sitio de la reunión con Alia René, también pues lo que se cuestionó en la sentencia de la demanda fue porque el conductor, el testigo se enredó fue porque primero dijo que cómo le habían pagado el viaje, entonces él dijo que lo habían pagado en tesorería, pero no recuerda si fue en plata o fue por medio de cuenta de cobro, que no recuerda. Después dijo que no recordaba nada y que hacía constantes viajes al municipio. Y ya después, como al final del testimonio, dijo, no, ya sí me acordé, fue por cuenta de cobro. Entonces el juez también en la sentencia cuestiona esa declaración del conductor. ¿Algo más, concejal? ¿Hay alguna otra pregunta del fiasco? ¿Quién pueda continuar, señor? No, ya. Ya. Concejales, si tienen alguna pregunta, bien pueda aconsejárnoslas. No, lo de sobre esa última demanda, que si algo nos ha inquietado bastante ha sido esa demanda, donde caiga alguien contra el municipio, nos tocaría vender todo el municipio y pagarle a esta gente. Mejor dicho, como se dice, ¿para qué vamos? Ojalá pues esto salga falle a todos esos fallos se vayan en bien del municipio, porque sobre todo este último y yo les pediría de que igual que todos los fallos, todas las demandas le pongan mucho cuidado. Yo diría que esta es la que más requiere de sumo cuidado, porque ustedes como abogados del municipio, profesores del municipio, está la responsabilidad de que esto mejore o empeore si de pronto nos llegara a fallar el contra. Sí, no, igual pues uno está contento porque en primera instancia se ganó la batalla, ¿cierto? Pero no se ha ganado el proceso como tal. Uno es optimista por los argumentos que le digo, ¿cierto? Pero igual la decisión la tiene el tribunal. Uno lo que hace es emplear todo su trabajo y todo su empeño a que el municipio salga exonerado, porque sí es cierto lo que usted dice. Ellos estaban solicitando a cada uno los salarios dejados de percibir, las prestaciones sociales, estaban con eso el municipio había que desocuparse el municipio porque la cuantía era indeterminada, era demasiado grande y no habían recursos para cancelarles a ellos la totalidad, porque además eran 25 trabajadores que eran desde el 2001 hasta la fecha más de 13 años para reconocerles salarios dejados de percibir, prestaciones sociales dejadas de percibir, indexadas, más los intereses moratorios, más la indemnización, que era Personalmente les cuento que nosotros siempre a este proceso en especial le teníamos mucho temor porque ya había muchos que habían con eso habría que pensionarlos y también cancelarles bono pensional. No, es que con eso dejarían a Concordia inviable. Nosotros le teníamos mucho temor a este proceso por esas consecuencias que usted dice, donde se perdiera el municipio quedaría enterrado. Se lo digo también porque pues, yo tuve la oportunidad de ser por 2 periodos personero en Pueblo Rico, en el municipio de Pueblo Rico. ¿Y qué tiene a Pueblo Rico inviable sin cumplir ley 617 por 4 años? Y
económicamente, financieramente, fiscalmente inviable, a punto de ya está en proceso de ley 550. ¿Qué lo tiene inviable? Que en Pueblo Rico pasó esto. Pasó lo mismo. El sindicato, la subdirectiva demandó y el municipio perdió. Y hubo que reintegrarlos, pagarles prestaciones sociales, de todo. En este momento, vean, nada más al municipio de Puerto Rico hace un mes, todavía no han dejado de, todavía no se les ha cancelado a ellos. Hubo una demanda en razón a ese reintegro que lograron los trabajadores sindicalizados en ese municipio. Hubo que pagarle a una persona, la demanda era como por 40 millones de pesos. Y en vista de que el municipio no ha tenido todo eso, hasta hace un mes le notificaron al alcalde y ya tiene que pagar como 150 millones de pesos de esa sola persona, de meros intereses. Es ¿por qué les hago reverencia a ese caso? Porque lo que usted dice, donde este proceso se pierda, se entierra Concordia, literalmente, porque no hay dinero. Mire todo, aunque la situación en Puerto Rico es caótica, pero no se ha dejado de, el sindicato hizo la demanda rapidito, pero dígame, reconocerle a ellos por más de 10 años, son 25 trabajadores. Entonces, reconocerles por más de 10 años todos los salarios, prestaciones tienen que ver prima, vacación, más indemnizaciones, no, es que no hay por qué cancelarles. Segundo, le voy a dar la palabra primero al concejal Sánchez, luego al concejal Antonio y luego el vicepresidente segundo. Bien pueda, concejal Sánchez. A ver, doctor, yo creo que una de las cosas y por la cual la jurídica, yo creo que en todos los pedidos de sesiones los estaremos aquí invitando, porque verdaderamente el día que se hizo la audiencia yo estuve en la plaza y algunos de los empleados demandando y decían que ya estaba listo, que ya se habían hecho. De hecho, pues yo me asusté tanto que yo no para entonces yo creo que nos toca irnos de concordia. Entonces, yo considero de que este es el caso que más cuidado se tiene que poner el municipio. Porque le voy a decir, yo digo como esto, en el momento en que este fallo llegara a fallar en contra del municipio, prácticamente esto desaparecería, y sí desaparecería prácticamente, porque si como dice usted, los ricos por pocos trabajadores lo tienen quebrado a 25 aquí. Mi pregunta, doctor, es que yo sé que a ellos indemnizaron eso también eso no se tiene en cuenta, porque a ellos les dieron una indemnización aquí. De hecho, el municipio prestó 600 millones de pesos en esa época para hacerles a ellos una indemnización que les hicieron. A unos les dieron 35, a otros les dieron 40, a otros 25, que yo sé positivamente, pero les dieron. Entonces eso no cuenta. No, ese fue otro argumento. Ese fue otro argumento que se expuso en la contestación de la demanda y se aportó el estudio financiero del IDEA y del Ministerio de Hacienda. Sino que yo les digo más o menos cuáles son los argumentos con los cuales el juez se basó para dictar la sentencia. Si, por ejemplo, ellos no prestan, no desvirtúan lo de la prescripción, ya hay otros argumentos que se caen por su propio peso. Entonces, ahí estamos. Ese argumento de la prescripción, que es el de mayor importancia, y por el cual el señor juez del circuito se basó. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Tiene la palabra el concejal Antonio. Sí, yo no conozco la demanda, nunca la he leído, pero a mí me da la impresión, por lo poquito que uno conoce, que en la demanda y en los testimonios se confunden unos constreñimientos por fuerzas de grupos armados ilegales y lo estrictamente laboral, y la demanda es estrictamente laboral. Entonces a mí me parece que eso favorece los intereses del municipio, porque la demanda por esos constreñimientos ya tendría que ser contra la nación. Entonces me parece que eso favorece también un poquito al municipio. Sí,
Sí, tiene razón, sino que ahí el asunto es difícil porque, pues, voy a hablar de Puerto Rico, me disculpa porque no conozco el tema aquí, cómo fue, pero ahí el tema es que, por ejemplo, en Puerto Rico, fue verdad, mataron unos obreros, los obligaron a renunciar. Uno ahí, allá, uno que va a negar si uno conoce los hechos allá, ¿cómo fue? No sé si aquí sí fue verdad todo lo que dijeron en las declaraciones, que aquí se mantenía René, que aquí que mataron a fulano, que lo desaparecieron, que los obligaron a... Entonces son hechos que también pueden en su momento, aunque es un tema más político que laboral, pues también tienen incidencia directa en este proceso, porque igual es un ser humano el que falla y también se corre el riesgo de ser conmovido por la tragedia humana. Existe ese riesgo y existía el riesgo que igual de todas maneras con eso se acreditaba que por el exterminio sindical ellos no pudieron demandar a tiempo. Ahí también, ¿cuál es el asunto? ¿Qué fue también lo que benefició? Que ellos, una vez eso un señor que se durmió, por decirlo así, en presentar la reclamación y la hizo después de que cesaron todo acto de violencia, dejó pasar los 3 años. Y la otra reclamación fue que presentaron la reclamación administrativa y dejaron transcurrir el tiempo para demandar al municipio. Entonces, ahí son hechos que uno no sabe si fueron verdad o no, porque uno no estuvo presente en esa época, sobre la actividad de los grupos paramilitares, pero sí se corría el riesgo de eso, de conmover y tanto el tribunal como el juez son seres humanos que se corre el riesgo de ser conmovidos y más que en la ley laboral cualquier duda tiende a beneficiar al trabajador. Entonces también son cosas que había que tener cuidado y que no era fácil el proceso. No es fácil, pero no culminamos. ¿Algo Ya, más? Tiene la palabra el vicepresidente. Buenos días. La inquietud mía es la siguiente: más o menos qué tiempo puede tardar en conocerse el nuevo paro. No, ahí sí no le podría decir. No le podría decir por qué, porque también eso depende del monto de trabajo también del tribunal. Allá sí depende del tribunal, el tribunal llamará depende del cúmulo de trabajo, ellos son los que determinan, que allá dirán, bueno, vamos a citar para audiencia tal día, entonces uno sabe que se presentarán nuevas pruebas, habrá nueva audiencia y después el juzgamiento, pero para que programen y muevan el proceso ya depende del tribunal, ya uno como abogado no puede uno decir, ves que voy a mandar un memorial y lo voy como para mover el proceso. No, uno no lo puede mover porque eso depende del cúmulo de trabajo que tenga el tribunal en la sala laboral. Puede demorar meses o años. Puede demorar, pues miren, de Marceliano Laverde ya lleva un año. Ya lleva un año y no nos han citado todavía para audiencias. ¿Algo más, vicepresidente? ¿Alguna otra pregunta, concejales, relacionado con el informe que nos presenta el doctor de los fallos judiciales que cursan en contra del municipio? Yo tengo una medida que yo... Sí, bien pueda comenzar. A ver, doctor, abro el supuesto. Supongamos de que de pronto el tribunal dice que sigue el proceso y el tribunal para llegarse a fallar a favor contra el municipio, nosotros podemos apelar hasta la última instancia también. ¿O qué pasaría ahí? A ver, es que es un supuesto que depende de muchas cosas. Ya se apeló, ya está en la segunda instancia. Entonces uno decir que va a apelar,
No. Ahí se tendría que determinar cómo es la estructura del fallo que hace el tribunal en segunda instancia para intentar una acción de revisión, o ya es un supuesto que uno tendría que ver, que dependería de muchas circunstancias, de cómo salga el fallo, qué argumentos tiene el tribunal. Son varios caminos, porque por ejemplo si la norma establece que depende a eso, hay otros mecanismos, como le digo, pues la acción de revisión, casación, pero todos esos son recursos que uno los plantea de acuerdo al transcurrir probatorio y como se ven las cosas en segunda instancia. Gracias, No, doctor. no Vamos a hablar aquí de Gracias, señor presidente. Es con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, concejales? ¿No hay más preguntas? Muy bien, de antemano, doctor Juan Felipe, muchas gracias por habernos informado acerca de todos estos fallos que están en curso hoy en contra del municipio. Sabemos de que por parte, como asesores jurídicos del municipio, han venido trabajando juiciosamente y esperamos de que le pongan el empeño más. Sé que lo han venido haciendo muy bien, pero hay que tratar de ponerle mucho más, obviamente teniendo en cuenta de que eso no es fácil, porque uno no sabe qué va a determinar la otra parte y eso es muy difícil, pero esperar de que a través del conocimiento que ustedes tienen acerca de cada uno de estos procesos y principalmente de este que es el más fuerte, que nos dejaría a nosotros prácticamente, como ya se dijo, inviables totalmente. Tratar de que lleven bien las pautas en la defensa del municipio, cada uno de los elementos probatorios de defensa y todo eso, para que este proceso no vaya a fallar en contra del municipio, porque es el que, de todos los que hay, es el que más cuidado hay que ponerle, más talento, y es donde hay que prácticamente solicitar a veces, sin uno de pronto ser soñador, hay que ponerle hasta demasiada fe y esperar que eso en algún momento todos los elementos ayuden para que esto no vaya en contra del municipio, porque ahí sí quedaríamos realmente, ya dejaríamos de ser Concordia, pasaríamos a ser una provincia de otra parte. Sí, dejaríamos de ser lo que somos. Entonces, de antemano, pues muchas gracias por darnos a conocer cada uno de estos procesos y esperamos de que se haga el trabajo de la mejor manera en beneficio de Concordia y que posteriormente, más adelante, pues igual acá sigue toda la funcionalidad, digamos, del Consejo Municipal, es estar como presente de que por parte pues, de la asesoría jurídica haya una disposición de más adelante pues venirnos dando a conocer cada uno de estos procesos y para que tratemos de estar muy puntuales en cada uno de ellos. Muchas gracias por haber asistido. No, nuevamente agradecerles el espacio otorgado por ustedes en esta sesión, en el honorable recinto del Consejo Municipal. Ponerles de manifiesto la disposición que tiene la asesoría jurídica para rendir informes, ojalá pues también, sí, que sea cada periodo de sesiones que ustedes, cuando ustedes nos necesiten, estamos a disposición para rendir los informes respectivos en cualquier momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted por haber asistido. Tiene la palabra la vicepresidenta. Gracias, señor presidente. ¿Será de pronto posible que nos acompañara enseguida para asuntos varios? Un momentito, que vamos a hacer una... Para la por favor. Doctor, también para pedirle un favor, si nos podía dejar, digamos, el informe acá en el Consejo Municipal, que están amables. Se los incluyo una vez para... Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Continuemos con el orden del día, señora secretaria. Proposiciones y asuntos varios. Proposiciones y asuntos varios, concejales.
Tiene la palabra la vicepresidente primero. Gracias, señor presidente. Por inspección de policía nos han dicho que hay un convenio firmado por el señor alcalde con el tránsito departamental, con la dirección departamental del tránsito. La inquietud es si ese convenio ya está firmado, ¿por qué no se le da ejecución? O sea, nosotros aquí, ¿qué podríamos hacer desde los jurídicos? Porque obviamente estamos ubicando un guarda de tránsito y es una necesidad que es como para que se cumpla ya, y si ya hay firmado un convenio, ¿por qué no se le da ejecución? Y desde los jurídicos, ¿qué podríamos hacer? Porque también se ha pensado en contratar un tránsito, un guarda de tránsito, y con los mismos comparendos pagarlo. Entonces, de pronto, si ese convenio no se le está dando ejecución, ¿qué posibilidad existe de pronto en que, como no se le está dando ejecución y ya está firmado según el instructor, entonces creería que se le podría dar de pronto una determinación por no ejecución? Pues, estoy diciendo dentro de mi ignorancia jurídica, sino que queríamos como trasladarle a usted la inquietud o a la parte jurídica a ver qué podríamos hacer, porque es que es una necesidad que debería de cumplirse lo más pronto posible. Sí. Si ese convenio no se le puede dar ejecución porque el monto es demasiado de alto, pero ya está firmado, entonces sería como mirar de qué manera se le da por terminado para entrar de pronto a contratar un guarda de tránsito. Sí, vea, pues yo les voy a hablar de supuestos. ¿Por qué supuestos? Porque desconozco las razones por las cuales no se ha, o las dificultades que se han presentado, por las cuales usted me dice que no se ha ejecutado el convenio, no se ha ejecutado porque, y pienso que ahí pues en mayores detalles de eso sería el secretario de gobierno. ¿Qué le puedo decir yo desde la parte jurídica? Cuando uno celebra un convenio, un contrato, existen varios caminos procesales, existen caminos para o exigir el cumplimiento de ese contrato o ese convenio, o también lo que usted dice, liquidarlo y declarar el incumplimiento. Esos son caminos procesales que se tienen, pero en sí no le podría decir porque, como le digo, desconozco los detalles del por qué no se ha ejecutado. No, tendría que estar mayor enterado para pronunciarme al respecto. Lo único que le puedo decir en este momento es que existen los caminos procesales. Existen los caminos procesales judicialmente para exigir el cumplimiento o desecharlo. Sí, ya pues razones así de dificultades y de pronto labores o gestiones que se podrían hacer extrajudicialmente, ya sería el secretario de gobierno o el alcalde que les manifieste a ustedes el por qué o por qué se está demorando o cuáles son las dificultades. Yo lo que le puedo decir en este momento, porque desconozco esas circunstancias, es que los caminos procesales existen judicialmente. Sí, porque por parte del secretario de gobierno, pues ellos nos dicen que han enviado, que han solicitado después de que no se les ha dado, que incluso creo que a principios de este mes se solicitó respuesta y se pidió se mandó copia a Procuraduría. No se ha dado como esa respuesta, pero yo digo, si hay un convenio firmado, porque no conozco, pues sí se firmó, no que el señor inspector nos dice aquí que está firmado, pues confío que es así. Si está firmado, si ya existe, vuelvo a lo mismo. Si no se está ejecutando, entonces debe por terminar. Porque es que nos preocupa mucho que tenemos mucho problema aquí con la parte de movilidad, que se está haciendo de una manera muy irresponsable. Entonces nos da miedo que a futuro haya demandas, porque incluso aquí dentro del mismo centro andan 3 y 4 personas en una moto. Si uno va a revisar las cámaras, ahí están. Aquí en la esquina descargan 3 personas y no pasa nada, sin casco no pasa nada. Sí, Entonces se ve esa necesidad urgente. Pienso, lo que le digo, pienso que el municipio, pues existen
las vías y las acciones judiciales existen, ¿cierto? Claro que también el hecho de solicitar nuevamente las razones por las que no se han cumplido, escribirle a la Procuraduría, también es un camino valedero, porque igual en una demanda son pruebas que le pueden servir al municipio, al mismo municipio, para decir, vea, es que ustedes han incumplido, miren los escritos que hemos hecho, no han dado respuesta. Igual de todas maneras, la Procuraduría, que hace el control disciplinario a los funcionarios, al escribirle a ellos, mínimamente también van a escribirle a la otra entidad para que exponga las razones por las cuales no se ha dado el cumplimiento. Y cuando uno como funcionario le escriben las ideas, también indirecta, preguntándole el porqué de algún hecho, también ejerce como una presión subjetiva en uno que hace que uno también que agilice las cosas. Pero sí, frente a lo que usted me dice, concejal, sí, ¿qué le puedo decir yo? Los mecanismos procesales existen y ya esas labores y esas gestiones ya sería el secretario de gobierno, el alcalde, el que diga el por qué. Y sí, lo que usted me cuenta que han mandado cartas, eso en su momento servirá como prueba para el municipio. Muchas gracias. Gracias, Con mucho gusto. Proposiciones y asuntos varios, concejales. Permiso, señora vicepresidente primero. Concejales, recordarles, igual ustedes tienen ahí el cronograma, la sesión de mañana. Sí. Presidente, de pronto tienen alguna otra... ¿Tienen alguna otra pregunta para el doctor? Muy bien, doctor. Desde antemano, muchas gracias. Y por favor, antes si nos puede colaborar. Sí, con él. Bien, muchas gracias, doctor. Esté muy amable. gracias. Entonces, como les venía recordando, concejales, la sesión de mañana con Secretaría de Planeación, 9 de la mañana, y también recordar que a los que son ponentes de los proyectos también citar a sus respectivas comisiones, porque igual tenemos plazo hasta el martes, pero sería mejor que fuera hasta el lunes mejor para que realicemos el proceso. Tiene la palabra el concejal Andrés. Presidente, no, para confirmar algo, entonces venimos mañana con planeación y ya está el lunes con Secretaría de Educación, ¿correcto? No, el domingo tenemos agricultura. Domingo 25. Porque con agricultura hubo un cambio, que la teníamos para el 17, pero como se pidió el espacio para socializar el plan de gestión ambiental y el plan de la gestión del riesgo, entonces ahí hubo un cambio, entonces por eso se pasó para el día 25 la citación. Claro que el domingo, sino que no está incluida porque ya habíamos entregado el cronograma de trabajo y como hubo esa modificación no quedó incluida en el cronograma. Pero el 25 tendremos agricultura a las 9 de la mañana. Sí, bien pueda. Para recordarle al concejal Andrés que el día 27 también tenemos sesión con empresas públicas coordinadas de las tarifas. No sé, el 27. Exactamente. Sí. Y el lunes también. El lunes tenemos Secretaría de Educación, Deporte y Cultura. El martes a las 9, vamos a ver. El martes es a las 8 de la mañana. Señor presidente, damos derecho hasta el martes. Domingo 9 de la mañana. Y el domingo a las 9, sí. El lunes sería el segundo debate de protección de Señor presidente, solicito la palabra. Sí, bien pueda, concejal. Señor presidente, aquí viéndolo, pues tenemos para el día viernes invitación a la Secretaría de Minas Departamento. ¿Cómo va la gestión para que ellos nos acompañen? En este sentido, señor concejal, pues la señora secretaria pues ha estado intentando comunicarse y pues no se ha logrado tener como una comunicación directa con ellos. Y pues igual pues ayer habíamos quedado en la sesión, de pronto la concejal Sandra nos podría, digamos, colaborar con eso. Bueno, es que a mí me surge, aquí viendo
periódico que nos entregaron ayer, donde dice titular la minería hay que tomar medidas, dice pues en el encabezado. Entonces tengo aquí algo que me llama la atención y es que según lo que dice acá, pues venir acá a un funcionario de mina es como decirlo, venir aquí a decirnos algo es como decir lo mismo que acá, ¿cierto? Y donde yo voy a leer a partes, lo que dice acá, ¿cierto? Entonces dice, desde el mismo instante en que la minería fue presentada como una de las cinco locomotoras económicas del Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, se dispararon las solicitudes de concesiones de títulos mineros para la extracción de carbón, cobre y coltán, entre muchos otros minerales. Entonces dice, aparte dice, un gramo de oro puede gastarse 160 litros de agua para sacar un solo gramo de oro, o sea, más de 1 metro de agua. Y para producir un kilo de arroz, una libra de arroz o 2 kilos de papa, no necesitas sino 2 litros de agua. Eso dice aquí la columna. Y hay algo aquí interesante donde dice, del decreto a nivel de la ley, que le da facultades para que les expidan pues, los títulos mineros, dice, decreto 934 del 9 de mayo del 2013, eso es de este mismo año, que prohíbe a las administraciones, consejos municipales y a las asambleas departamentales restringir el desarrollo de actividades mineras a través de mecanismos de ordenamiento territorial. O sea, de que ninguno puede restringir eso. O sea, de que por bien que tengamos aquí dichos funcionarios aquí diciéndonos, hablándonos de minería, de que eso es malo, de lo que hagamos es para saliendo. Así nos paremos en el pelo, no vamos a frenar eso, ¿cierto? Y simplemente, y lo más preocupante es que dice, el gobierno expidió un decreto en el que estas funciones fueron limitadas, acción que dificulta a la Secretaría de Minas del departamento, la fiscalización minera, la formalización y el fortalecimiento institucional. O sea, de que fíjense que ya no les dieron ni el poder a los del medio ambiente, a los ambientalistas, para que le haga control. O sea, de que ellos prácticamente pueden ejercer una minería casi que sin control. Entonces es preocupante, eso es preocupante, pero ¿qué le vamos a hacer a eso? Lo único que dice acá es que se está haciendo una gestión, un proyecto, que van a ir los diputados a varios diputados de los departamentos para ver si sacan un proyecto y reglamenten el código minero. Eso es lo único que pueden hacer los diputados en Bogotá. Es preocupante, yo les quería leer esto porque aquí vamos a tener una sesión con ellos y yo creo pues, de que no sería más, no nos dirían más de lo que ya sabemos, señor presidente, para que lo tengan lo pongan como lo observen, a ver si realmente si justifica esa sesión de ese día. Gracias, señor presidente, muchas gracias. Con mucho gusto. Tiene la palabra el responsable María. No, yo pues respeto lo de tus manos, pero yo siempre pienso que uno debe escucharla y de primera mano las dos versiones. Así usted pues, y tiene bueno, que nos diga lo mismo, pero siempre y de la muerte, que es la versión, la parte de yo lo he escuchado y la contraparte, diario, ¿cierto? Pudiéramos escuchar la otra parte, así lo hablan al menos de lo legal otra vez, porque ya de conducto regular. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Tiene la palabra el concejal Sánchez. Bien, yo creo que traerlos aquí, yo creo que ya los municipios ya los tenemos que preparar. Es como cuando una señora le están haciendo, está embarazada y está yendo allá a hacer un control. Yo creo que aquí es prepararnos. Aquí ya es, los municipios ya aquí socializar con la gente de minas del departamento o con el Ministerio de Minas y Energía
yo considero que ya es prepararnos para lo que viene, porque estuvimos en la Asamblea de Antioquia y algunos de los diputados dicen que es un hecho y que la minería, por ello, es algo que no se puede poner ni la Asamblea ni los consejos, nadie, porque eso viene del orden nacional. De hecho nosotros estamos por debajo de las ordenanzas que estamos nosotros. Entonces nosotros en este momento sería como que ellos, socializar con ellos es cómo nos vamos a preparar para lo que se viene, porque es una cosa que nos tiene reversa. Ellos dicen que el presidente dice que en este momento con las dificultades, además le voy a decir, presidente, estuvimos en la Asamblea Departamental con varios diputados y lo que yo veo por varios diputados es que no se oponen a la minería. Ellos dicen que si se hace una minería responsable no hay ningún problema. Entonces yo considero sinceramente de socializar aquí con ellos es para eso, para prepararnos para algo que debemos venir llegar ya. Eso es un hecho. Entonces yo considero que si ellos pueden estar aquí, pues sería importante que estuvieran aquí. Muy bien, vamos a hacer el segundo llamado a lista concejales. Bien, por la señora secretaria. 9:47 de la mañana, segundo llamado a lista. Sergio Jesús Correa Palacio. Presente. Denis Bertes Álvarez Sánchez. Presente. Oscar Alberto Rojas Polera. Presente. Jesús Álvarez Sánchez. Sandra Milena Álvarez Piper. Juan Carlos Arango Salazar. Luis María Bedoya Montoya. Presente, señora secretaria. Jorge Andrés Fernández Castillo. Presente. Carlos Alberto Fernández Seco. Nolasco Antonio Jiménez Mejía. Presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Francisco Javier Sánchez. Presente. Y Antonio Jesús Vélez Correa. Presente. Señor presidente. Muy bien, permiso señora vicepresidente primero. Igual también les comunico que el día lunes será el segundo debate del proyecto de acuerdo de protección al consumidor, el día lunes. Y pues igual en el tema de Secretaría de Minas, es importante que la tengamos aquí, porque digamos hay muchas inquietudes y obviamente preguntas frente a cómo se va a ejecutar, aparte de lo que plantea la ley o que se está planteando a través del departamento de la Secretaría de Minas en el que hacer de la minería. Igual es importante tenerlos y escuchar. Y es lo que plantea el concejal Luis María, pues, yo estoy de acuerdo también que los tengamos acá presentes. Tiene la palabra el concejal Gracias, Juan señor Gabriel. presidente. De pronto no comparto mucho los ideales del señor concejal Javier Sánchez. ¿Por qué? Pues está muy reglamentado por ley. Puede ser muy cierto que el subsuelo es del Estado, pero como a mí me gusta ser un poquito rebelde, nosotros como corporación puede que no podamos hacer nada. Pero ¿qué pasa? Puede ser muy presidente de la República, puede ser muy señor senador, lo que sea. Oye, es cosa de rango importante. Pero tengan en cuenta que ellos están allá por nosotros. Un dirigente político puede ser el más grande de este planeta. Y si tiene su pueblo en contra, no hay nada, no hay nadie. Gracias, señor presidente. Es todo gusto. Proposiciones y asuntos varios concejales. No hay más proposiciones. Continuemos con el orden del día, señora secretaria. Me acaba de llegar esta invitación, la voy a leer. Llega al correo electrónico de la Contraloría General de Antioquia. Doctor Presidente del Consejo Municipal Sergio Jesús Correa Palacio, invitación, honorable concejal. Tengo el gusto de invitarle a asistir con los demás integrantes del Consejo al programa de descentralización de servicios de la Contraloría General de Antioquia, que realizaremos el próximo viernes 29 de agosto en el parque principal del municipio de Bolívar, de 8 a 6 de la tarde. Este programa tiene como fin estar más cerca de la comunidad, atender sus solicitudes, además de llevar a cabo una jornada de capacitación y presentación de resultados de las diferentes auditorías. La programación a desarrollarse será la siguiente. Primero, instalación del programa, actos protocolarios, entrega de computadores a rectores, 8 de la mañana. Segundo, finalizado el acto protocolario se dará inicio a las siguientes actividades. Conferencia Ley 850, conferencia Gestión Transparente, desarrollo de mesas temáticas, quejas y reclamos, en la cual se hará claridad sobre el procedimiento para hacer las peticiones y los procedimientos que por ley se deben demorar las respuestas.
Control social, explicación y asesoría a los contralores estudiantiles para la entrega de sus informes de gestión. Proceso auditor. Este eje temático estará relacionado con el cumplimiento de la Ley 617 por parte de las administraciones municipales, personerías y consejos municipales. Además, informará a los municipios participantes sobre los resultados del informe de los recursos naturales y del medio ambiente en Antioquia, vigencia de 2012. Resultados de la auditoría especial. Cordial saludo, Luz Elena Arango Cardona, Contralora General de Antioquia. Ahí. Sí, bien, puedo arreglar. Viernes. Viernes 29 de agosto, de 8 a 6 de la tarde. Tenemos sesión el mes. Ah, ¿es viernes? ¿Es el 29 o es el 30? Ah, entonces el jueves. Es el jueves. Y el jueves tenemos la charla de mesa. Perdón, señor presidente. Sí, el jueves. Porque ese día tenemos sesión y queda muy difícil porque iríamos a estar un rato. No justifica un viaje por estar un rato. ¿A dónde? A Ciudad Bolívar. Pero es que no da, señor presidente, porque es a las 8. Es de 8 a 6 de la tarde. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero igual como tenemos sesión, ya aquí prácticamente la salida sería mediodía. Mientras llegamos, no, pues, ya prácticamente ha pasado todo, se ha agotado el orden del día. No tendríamos como un fundamento para asistir porque no tenemos disponibilidad en el momento. Sí sería confirmar si no va a ir o si va a ir alguien, los motivos por los cuales no vamos a ir, porque pensará que no nos parece importante o no nos interesa. Sí, sería importante notificarles las razones por las cuales no podemos asistir. ¿Qué sábado? El jueves. El jueves, aquí dices que viernes. Y el 29 es el jueves. Es jueves. Entonces no nos daría. Les podemos notificar. Les podemos escribir manifestándoles por qué no podemos asistir. No confirmado. Les podemos notificar, ¿por qué no? ¿Quién pueda, señora secretaria? ¿Algo más, señora secretaria? Ah, bueno, sí. Bien pueda. Sí, es importante aconsejarles, yo sé que de pronto faltan algunos, pero le podemos comunicar a los que están por fuera. Hablando con el presidente, se hace necesario solicitarles que los informes de ponencia de todos los proyectos de acuerdo que se entreguen deben ser radicados en la Secretaría General del Consejo mínimo un día antes de la reunión de comisión. Esto se da porque casi siempre ocurre que los informes de ponencia no llegan a tiempo y sin informe de ponencia no puede haber segundo y primer debate y si no se ha publicado tampoco se puede hacer el debate. Entonces pues solicitamos que los informes los radiquen un día antes para que se le dé trámite interno, se publique, se radique y se le dé el curso normal y se use la reunión de comisión. Tiene la palabra el concejal Andrés. Presidente, estoy consultando acá sobre el tema de minas y me preguntan que a quién me enviaron la información o la solicitud de invitación porque hablaron con un ingeniero, creo que es Giovanni Caro, que es la persona encargada pues como de salir y hacer este tipo de visitas y que no tenía conocimiento del tema. Generalmente es él quien sale a hacer este tipo de visitas o de aceptar o de estar presente en este tipo de invitaciones. Bueno, reitero ahí. No sé entonces a quién se le envió o a nombre de quién, si tenemos el radicado de la solicitud o algo así para enviarlo y mirar que nos pueden ayudar. Diana tiene ahí lo que pueda. El documento fue enviado a la doctora Claudia Cecilia Cadavid Márquez, secretaria de Minas Antioquia. La fecha, ya se la voy a decir. ¿Claudia qué, perdón, secretaria? Claudia Cecilia Cadavid Márquez, secretaria de Minas. Este es el 88. Fue enviado
fue enviado el 1 de agosto. Por correo certificado. Correo certificado. Ok. Si tengo algún tipo de información, les Y si, Andrés, de pronto si es posible, concejal, perdón, si de pronto es posible, me puede pedir un número al que pueda llamar allá. El número que me dieron la semana pasada en la gobernación, a ese número nunca me contestan y me contestan con una computadora a la que le he dejado muchos mensajes y nadie me devuelve. Tengo el 380-1090-51, fue el número que me dieron en la gobernación. De pronto puedes conseguir un número al que yo pueda comunicarme y de pronto preguntar porque estamos sin ninguna información. Necesitamos saber si recibieron el oficio y ya si van a asistir. Okay. Incluso en el oficio se les solicitó confirmar la asistencia. Y se dejó el número para que los números para que lo manden. Les pedimos confirmar asistencia, les pusimos el número fijo del consejo, les pusimos el número celular del consejo, les puse el correo electrónico institucional del consejo, les puse también el nombre y el número celular del presidente por si querían comunicarse directamente con él, pero no hemos tenido respuesta por ningún lado. Pusieron las computadoras que le pusieron a las clínicas y a las ETS. Tiene la palabra el concejal Juan Gabriel. Última cosita, mi presidente. Para recordar a los compañeros que vamos a participar en los juegos administrativos, hoy es el entrenamiento para fútbol de salón a las 5:30 de la tarde. Oscar, vamos. No tenemos porteros para plaza del arquero. Gracias, señor presidente. Vamos. Continuemos con el orden del día, señora secretaria. El dinero. Se tiene que quitar las gafas para tapar. Sexto y no, y sexto. Como libertad que perturba las montañas de mis tierras, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad que perturba las montañas de mis tierras, deja que aspiren mis hijos tus olorosas presencias, oh libertad, oh libertad. Amo el sol porque anda libre sobre la suma esfera, al huracán porque silba, oh libertad en la selva, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, la quiero porque a sus golpes mi desacento resuena. Oh libertad que perfumas las montañas de mis tierras, deja que aspire